Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Hoy aquí en Rosita Cocina vamos a hacer hallacos dulces de maíz o también más conocidos como hallacos de maíz pelado o hallaco o envueltos de maíz, envueltos dulces de maíz. Aquí tenemos 2 libras de maíz porva molido, es este maíz que se consigue o también se llama maíz boludo, que es el que se consigue para hacer arepas de maíz amarillo o arepas de maíz pelado. Él pasa por un proceso de cocción con ceniza para poderlo pelar, para quitarle la cascarita que trae y luego lo lavan muy bien y ya queda listo para moler, ya sea para arepas o para hacer estos hallacos que vamos a hacer hoy. Ya lo venden así molido en la plaza de mercado, así que consiguen 2 libras y preparan un melado de panela con 320 gramos de panela y un pocillo de agua. Este melado de panela es el que vamos a usar para endulzarlos y también para darles humedad. Agregan 3 huevos, 200 gramos de mantequilla y 250 gramos de queso mozzarella o queso crema. Originalmente esta receta no trae queso, pero les recomiendo que lo hagan con queso porque le da un sabor muy rico y aparte de eso le da mucha suavidad porque ellos normalmente son duritos, ¿no? Entonces, con el queso y con la mantequilla, ellos van a quedar mucho más suavecitos. Entonces, le agregan esto o pueden rallar el queso si quieren, el queso que ustedes prefieran que más les guste. Agregan 1 gramo de sal y empiezan a amasar muy bien a medida que la masa va pidiendo más humedad. Ustedes van agregando más melado de panela. Aquí agregamos 15 gramos de polvo para hornear y siguen amasando. Y aquí hace falta más humedad, así que con el melado de panela agregamos un poco más. Lo van colando porque ustedes ya saben que la panela a veces trae como mugrecitos, incluso a veces trae abejitas, entonces es importante irlo colando. Ahí está. La masa debe quedar con una textura muy blanda, no líquida, no dura, pero sí vean así como bien masudita. Esta es la textura con la que deben quedar. Entonces ponen ya los sartenes listos con agua, con hojas en el fondo, con una parrilla, porque ellos se van a cocinar al vapor. Y al final agregan una cucharadita de bicarbonato, terminan de amasar muy bien y ya quedan listos para empacarlos en las hojas. Aquí vamos a usar hojas de bijao. Estas hojas hay que limpiarlas muy bien por encima, por debajo y aparte de eso, para que no queden tan quebradizas, se les da como una pasada por el fuego, así como una precocción. Si ustedes están haciendo esta preparación en una estufa de leña, pues muchísimo mejor. Entonces pasan las hojas así por encima como del fuego, encima de la candela, pero si lo están haciendo así en una estufa a gas, entonces también igual le dan así unas pasadas, como unas 2 pasadas por cada lado. Esto hace que la hoja quede como más flexible, de manera que se deje trabajar mejor y no quede como tan quebradiza, que si la doblamos no se quiebre tan fácilmente. Vean que aquí no se está quebrando fácilmente, entonces esa pasada por el fuego hace que ella quede más manejable, por decirlo así. Entonces las van a cortar, le van a quitar esa vena que trae la hoja en la mitad y van a trabajar con los 2 lados de las hojas. Vienen largas las hojitas, entonces ustedes las cortan, le quitan la punta. Estas puntas las pueden guardar para hacer más conos o para ponerle en el fondo al sartén o por encima. Ponen el dedo acá en la mitad de la hoja y con la otra mano empiezan a hacer la forma del cono y ustedes van sosteniendo la punta del cono para que no se abra y no quede así como un huequito por donde se nos vaya a salir la masa. Entonces debe quedar el huequito bien cerradito, que ustedes ya después de que tienen el cono cerrado lo pueden abrir un poco más o cerrarlo un poco más ya si ustedes quieren. Y lo llenan con 2 cucharadas. Aquí usamos para que las medidas salieran casi iguales, una cuchara de esas que se usa para helados de bola. Entonces a cada uno le agregamos 2 cucharadas, lo sacudimos un poco para que vaya al fondo, aunque él no llega todavía a la punta.
Cuando él se empieza a cocinar, empieza a crecer un poco y ahí sí llega a la punta. Entonces doblamos aquí y listo, ya tenemos el primer cono. Vamos a hacer el segundo, ponen el dedo acá, enrollan con la otra mano y sostienen la punta para que el huequito del cono en la punta no quede abierto, sino quede bien apretadito, bien cerradito. Y ustedes vean que en el fondo está bien cerrada la punta. Entonces agregan 2 cucharadas de masa y cierran muy bien. Aquí les estamos mostrando bien despacio, cierran, vean, sobre la mesa es más fácil, ustedes empujan la masa hacia la punta y luego cierran los dos laditos y luego la mitad y lo van a poner así boca abajo y queda listo. Salieron 12 unidades con esa cantidad que hicimos esta receta, así que los van a llevar sobre las parrillas que ya ustedes tienen listas para cocinarlos al vapor y tapan. No vayan a poner unos encima de otros así estando tan frescos porque los van a aplanar. Les ponen las hojas encima y tapan. Si van a poner unos encima de otros, deben darles un tiempo de cocción primero como a la primera tanda y luego si ponen la segunda encima. Como decir unos 5 o 10 minutos para que ellos alcancen a endurecer un poquito y luego le ponen los otros encima. Con el resto de hojas que sobraron van a cubrir y tapan. Tengan agua caliente lista para ir reemplazando el agua que se va evaporando. Ustedes van agregando más agua por los laditos. La cocción es de 1 hora y 45 minutos. Cuando ya están listos, los sacan, los dejan enfriar y este es el resultado de esta receta de hoy, de esta preparación tan rica. Quedan unos hallacos de maíz amarillo deliciosos, esponjositos, muy blanditos, que normalmente y tradicionalmente aquí en Santander los usamos para acompañar el chocolate, el café con leche, changua, incluso se comen con carne frita y son deliciosos. Así que vaya a prepararlos. Vean esta miga tan suave. Cuando ustedes obviamente los lleven a la nevera y los saquen, ellos van a estar duros, pero para ustedes calentarlo, caliéntenlo otra vez al vapor y ellos vuelven a recuperarse, a quedar nuevamente blanditos y esponjositos. Gracias por vernos y nos vemos en otro video más al estilo de Rosita Cocina.